Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en esta sensibilización de la Junta Central de Contadores. Mi nombre es Edwin Arevalo y hago parte de su proceso de comunicaciones. Quiero contarles que este evento no tiene otro propósito distinto de generar un espacio de diálogo y acercamiento entre los diferentes grupos de interés al apoyar a toda la comunidad contable. Buscamos proporcionar espacios de análisis y discusión sobre temas relevantes de la profesión, proporcionando también herramientas que sirvan como punto de partida para una comprensión más profunda de aspectos claves del ejercicio contable. Adicional a ello, quiero contarles que durante la jornada tendremos un espacio de preguntas en la cual nuestro conferencista responderá a sus inquietudes. Además, al finalizar les enviaremos también una encuesta de satisfacción, ya que para la Junta Central de Contadores es fundamental conocer su opinión y mejorar continuamente estos encuentros. Y ahora entrando en materia, quiero presentarles al doctor Pedro Emilio Vargas Buitrago, quien es líder de inspección y vigilancia de la Junta Central de Contadores y el día de hoy abordará un tema bastante interesante sobre comprendiendo el rol de la función de inspección y vigilancia de la Junta Central de Contadores. Antes de esperar al doctor, quiero contarles que él es asesor de la dirección en temas contables, líder de la Oficina de Inspección y Vigilancia, como lo había mencionado, contador público de la Universidad Antonio Nariño, con especialización en gerencia tributaria de la Universidad Piloto de Colombia, especialización en administración de negocios de la Universidad Sergio Arboleda y maestrado en contabilidad de la Universidad Gran Colombia, diplomado en NIF de la Universidad Nacional de Colombia. Así que le damos la bienvenida al doctor Pedro. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Edwin, y buenas tardes para todos los que están viendo y escuchando esta transmisión en donde la Junta Central de Contadores quiere hacerse partícipe de las actividades que consideran adecuadas para la formación de ustedes. Sí, en este caso, la directora general, la doctora Sandra Milena Barrios, me ha delegado para traer este mensaje. Entonces, vamos a empezar con la proyección de unas diapositivas que nos ayudan a entender un poco el tema de la actividad en inspección y vigilancia y en el ejercicio de la profesión. Y son dos temas que están relacionados, primero, con el compromiso social que tiene el revisor fiscal y luego les explico por qué el tema del revisor fiscal y aspectos que son clave en las diligencias de inspección. Ya pasando a la siguiente diapositiva, pues ustedes se inscribieron, no hay datos de ustedes en esta actividad, quiero manifestarles que tengan la tranquilidad que esta información va a ser de uso exclusivo y no va a ser publicado ni utilizado para ningún otro fin que para llevar el control de quienes asisten o participan en la actividad. Y sin más comentarios, entonces quiero comentarles sobre la misión de la entidad Junta Central de Contadores. Tenemos que la Junta como entidad del Estado está adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y al ser una entidad del Estado, este le ha delegado unas responsabilidades, unas tareas para velar que el ejercicio de la profesión contable sea prestado por personas que están debidamente habilitadas. ¿Y cómo se obtiene la habilitación? Con el registro ante la Junta Central de Contadores. La otra función que tiene es la de inspección y vigilancia, que consiste en hacer un acompañamiento o una verificación del cumplimiento normativo previo a confirmar que la persona o la sociedad prestadora de servicios contables está debidamente habilitada por la Junta Central de Contadores. Y una tercera función que tiene la Junta Central de Contadores es actuar mediante el tribunal disciplinario. De esta forma se garantiza el correcto ejercicio de la profesión contable en Colombia. Por lo tanto, las tres funciones que tiene asignada la Junta Central de Contadores están separadas de la siguiente manera. Lo que corresponde a registro, inspección y vigilancia están a cargo de la Dirección General de la Junta Central de Contadores, o sea, en cabeza de la doctora Sandra Milena Barrios, quien es la directora de la entidad. Y el tema del Tribunal Disciplinario está en cabeza de dignatarios, personas que han sido delegadas por otras entidades del Estado
para garantizar que los procesos adelantados eh, gocen de la transparencia, de la objetividad para el análisis y tomar la decisión. Cuando digo que son personas delegadas por otras entidades del Estado, es importante conocer que estas personas son contadores públicos. Por lo tanto, los 7 miembros que integran el cuerpo colegiado tribunal disciplinario son personas con una buena experiencia en el ejercicio de la profesión, pues se requiere mínimo de 10 años en el ejercicio de la profesión para desarrollar esta actividad. Entonces, ya lo decía en la misionalidad de la entidad, que está el registro, la inspección y vigilancia, y actuar como tribunal disciplinario. Ahora, si miramos el tema de la profesión como tal, para el ejercicio de la profesión existen unos organismos del Estado con los cuales se formaliza el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, tenemos los reguladores o emisores de normas según el sector, la normalización técnica que resuelve consultas, emite orientaciones técnicas y presenta proyectos de normas. Y en el tema de registro y supervisión, lo otorga la tarjeta profesional cuando se le despide a la persona y tiene esta entidad la facultad de formar, de dar ese paso, de vigilar el ejercicio de la profesión. Cuando hago referencia a los reguladores de emisiones, de emisores de normas, según lo establecido por el Estado, es un grupo de entidades del Estado, como son los ministerios de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Contaduría General y el Congreso de la República. Ellos son las entidades encargadas de hacer los debates, de presentar los soportes y los sustentos que previamente ha preparado el Consejo Técnico de la Contaduría o la Contaduría General de la Nación. Como ente normalizador del ejercicio de la profesión, tiene la responsabilidad de presentar proyectos de normas y se los entrega a los entes reguladores para que ellos puedan hacer los debates correspondientes. Una vez se analizan todos los elementos y los artículos que componen este estudio, lo van a debatir y luego será firmado por el presidente de la República, donde el Congreso se lo presenta para que él tome la firma ya como aprobado y aplicación en el ejercicio de la profesión. Cuando hago referencia al registro y supervisión, está en cabeza tanto de las superintendencias, que son 10 en Colombia, y la Junta Central de Contadores. ¿Por qué las superintendencias? Pues ellos están designados de acuerdo a sectores económicos y ellos solicitan unos esquemas de información. No es que interfieran con el marco técnico normativo que emite el Consejo Técnico, no, en ningún momento. Simplemente dan unos lineamientos para que la información solicitada a las empresas vigiladas en el sector que corresponde presenten o entreguen los informes correspondientes. Y en cuanto a la Junta Central de Contadores, se encarga de velar que quienes presten los servicios relacionados con la ciencia contable estén debidamente habilitados o registrados ante la Junta Central de Contadores. Y otra actividad es verificar que se esté cumpliendo el marco técnico normativo vigente en Colombia. Ya con esta introducción prácticamente vamos al tema de la responsabilidad y compromiso social que tenemos los contadores públicos. Y esta responsabilidad la encontramos en el artículo 35 de la ley 43, en donde hace referencia de cómo se materializa el tema de dar fe pública. Y esta materialización, en primer lugar, es en cabeza solo del contador como profesional que está formado y habilitado para prestar servicios en el rol de revisor fiscal, de auditor, de prestar servicios de aseguramiento. Con cada una de estas actuaciones hay que materializar el dar fe pública mediante documentos escritos. Es así, por ejemplo, cuando firmamos estados financieros en calidad de contador o en calidad de revisor fiscal, debemos mencionar junto al nombre de la persona que está actuando en estos roles
el número de la tarjeta profesional y la calidad en que está actuando, ya sea contador o revisor fiscal o auditor. De esta manera es que se da un comienzo a la responsabilidad y compromiso social. ¿Y por qué responsabilidad y compromiso social? Cuando se entrega una información a terceras personas, lo primero que este tercero hace es verificar si la información está avalada por un contador público. Y eso le da garantía y nace el compromiso social hacia terceras personas, porque de todas maneras la responsabilidad y compromiso social viene desde el momento en que aceptamos un encargo o una responsabilidad para eh, desarrollar temas de la revisoría, auditoría o ser preparadores de información financiera. En todos estos casos, cuando asumimos el compromiso frente a terceras personas, estamos volviéndonos responsables y comprometidos con esta actividad. Para la función o la actividad que desarrolla la Junta Central de Contadores es vigilar que el ejercicio de la profesión contable lo presten las personas o las sociedades debidamente habilitadas y que cumplan con los marcos normativos. En la Ley 43 de 1990 hay unas funciones asignadas a la Junta Central de Contadores. Es así que en el artículo 20, en el numeral 1, se lee lo siguiente. Esta es una parte del artículo y del numeral. Entonces me va a permitir leerlo en cuanto a el tema que dice ejercer la inspección y vigilancia para garantizar que la contaduría pública solo sea ejercida por contador público debidamente inscrito, que es la primera tarea que tiene la Junta Central de Contadores. Cuando está registrado, inscrito el contador, está habilitado ya para dar fe pública. No basta con tener el título de contador, sino es necesario estar habilitado. Y además que quienes ejerzan la profesión de contador público lo haga de conformidad con las normas legales. ¿Cuáles son las normas legales? En este momento, si estamos actuando como contadores preparadores de información, tenemos el decreto único reglamentario 2420. Pero si estamos dando fe pública sobre servicios de aseguramiento, debemos hacer énfasis en la aplicación del artículo, perdón, del anexo número 4 del decreto único reglamentario 2420, en donde se muestra los requerimientos de ética que debemos cumplir en el ejercicio de la profesión y también el cumplimiento de la norma de calidad por prestar servicios de aseguramiento. Adicional, cuando tenemos la ley 1314 de 2009, se ratifica en el artículo 9 el tema de la autoridad disciplinaria y una parte de este artículo tiene lo siguiente: incluyendo dentro del ámbito de su competencia a los contadores públicos y a las demás entidades que presten servicios públicos en general propios de la ciencia contable como profesión liberal. Entonces, observen que con el contenido del numeral 1 en el artículo 20 es muy parecido el texto. Ahora, aquí hace referencia de la función que tiene la Junta Central de Contadores. Para el cumplimiento de sus funciones podrá solicitar documentos, practicar inspecciones, obtener declaraciones y testimonios, así como aplicar sanciones personales o institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables. Estas serían las funciones, una ratificación de las funciones y mediante un sustento normativo vemos que la Junta está ratificada para desarrollar las actividades. Cuando estamos creando esta confianza pública y estamos ejerciendo la profesión de contador, es muy importante tener en cuenta que nos rige un código de ética y no solamente uno, hay dos. El que existe en la ley 43 de 1990 y el anexo número 4 del decreto único reglamentario 2420. Si bien es cierto, son dos códigos de ética, el primero es aplicable en especial para las empresas colombianas y el ejercicio de la profesión contable en Colombia. Cuando estamos dando fe pública sobre empresas que son de compañías extranjeras, allí debemos aplicar ambos códigos de ética. ¿Por qué? Porque estamos preparando información al interior del país, pero también estamos dando fe pública hacia el exterior.
Por consiguiente, el código de ética contiene los principios éticos y cuando se aprobó la adopción de normas internacionales, también en los decretos reglamentarios se generó el decreto 302 de 2015, en donde en su artículo sexto se lee lo siguiente: los contadores públicos aplicarán en sus actuaciones profesionales el Código de Ética para Profesionales de la Contaduría Pública, anexo a este decreto, en consonancia con el capítulo cuarto de la Ley 43 de 1990. O sea, mediante este decreto hace el vínculo de ambos códigos de ética que rigen el ejercicio de la profesión. Ahora, si consultamos la descripción del término consonancia, de acuerdo a lo que tiene la Real Academia Española, encontramos lo siguiente: relación de igualdad o conformidad que tienen algunas cosas entre sí. Para ello, no debe tratarse personas de normas contrarias, y por eso es que la norma nos invita a que lo hagamos en consonancia, porque ambas normas están enfocadas al cumplimiento del código de ética del profesional de la contaduría pública. Por consiguiente, en la misma norma nos muestra que en la ley 43 de 1990 tenemos que en la primera columna hay 10 principios éticos, aquí se relacionan 9, puesto que falta el código de ética que se está dejando a un lado para analizar el tema, principalmente los principios éticos. Si comparamos esta lista del lado izquierdo con la lista del centro, corresponde a conceptos que aparecen en el anexo número 4.1, que corresponde al Código de Ética de Aplicación Internacional. Si observamos, hay 5 principios éticos que se aplican internacionalmente y los cuales guardan relación directa con los que ya teníamos desde el año 1990. O sea, cuando adoptamos o se aprobó el Código de Ética de la Profesión en Colombia y se definen estos 10 principios éticos, ya estábamos actuando y estamos todavía, porque está vigente, actuando bajo los principios éticos de la Ley 43, y con la adopción, con el Decreto Único Reglamentario 2420-2015, estamos adoptando estos códigos, este código de ética de aplicación internacional. Entonces, por eso es que la norma nos dice, se debe trabajar en consonancia, y quiere decir, uno es complemento del otro, no son discordantes, sino por el contrario, son complementos entre el uno y el otro. Adicionalmente, que cuenta con los mismos principios éticos, ya sea que actuemos en Colombia o actuemos para compañías internacionales. Ahora hablando con el tema de la confianza y compromiso social en el ejercicio de la revisoría fiscal, y les decía al inicio de esta presentación, tenemos que cuando hablamos de la revisoría fiscal es por lo siguiente: la revisoría fiscal está considerada dentro de los servicios de aseguramiento que contrata o que ofrece el contador público a los usuarios de la revisoría fiscal, de la auditoría o otro tipo de trabajos que estén enfocados al aseguramiento de la información. Por lo tanto, me parece muy importante hacer énfasis en la revisoría fiscal para luego pasar al tema de las diligencias de inspección y los tips que conlleva este tema. En primer lugar, cuando miramos el Código del Comercio, que se encuentra en el Decreto 410 de 1971, en su artículo 203 hace referencia a las sociedades que están obligadas a tener revisor fiscal. Por consiguiente, en este artículo 203 hace referencia a que las sociedades por acciones son uno de los grupos que deben tener revisor fiscal. Otro hace referencia a las sucursales de compañías extranjeras, y un tercer grupo dice que las sociedades en las que por ley o por los estatutos la administración no corresponda a los socios, cuando así lo dispongan cualquier número de socios
excluidos de la administración, que representen no menos del 20% del capital. Quiere decir en este numeral que las sociedades, si no están obligadas a tener revisor fiscal, pueden por voluntad propia y por la descripción que tienen en los estatutos adoptar esta figura para que se desarrolle el trabajo de la revisoría fiscal y les garantice que las actividades registradas en la contabilidad están avaladas no solamente por el contador, quien preparó la información, sino por todo el trabajo y la actividad que desarrolla el revisor fiscal. Entonces, estas son las sociedades a las cuales se les exige que deban tener revisor fiscal. Leyendo el contenido del parágrafo del artículo 207, y este artículo 207 es en donde encontramos las funciones del revisor fiscal. Allí es importante tener en cuenta que el parágrafo contempla los siguientes aspectos. Dice, en las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo de revisor fiscal, este ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos de las juntas de socios. Cuando hacemos referencia a que son potestativos, la misma palabra nos lleva a que es autonomía de la empresa determinar si va a tener revisor fiscal o no. Pero a falta de la estipulación expresa de los estatutos y de instrucciones concretas de la Junta de Socios o Asamblea General, ejercerá las funciones indicadas en este artículo. ¿Cuál artículo? El 207 del Código del Comercio. Y aquí hay una afirmación muy importante que hace referencia, dice, no obstante, si no es contador público, no podrá autorizar con su firma balances generales ni dictámenes de dictaminar sobre ellos. Quiere decir esto que está corroborando y está afirmando que el único profesional habilitado para dar fe pública sobre los balances y dictaminar sobre ellos es el contador público. Ya partiendo de estos elementos, entonces podemos repasar las tareas que tenemos como contadores públicos en general, ya sea un preparador de información, ya sea auditor o el revisor fiscal como tal. Entonces, esta exigencia nos la tiene la ley 43 en el artículo primero y artículo octavo. Pero también con la ley 1314-2009 se ratificó en los artículos tercero y quinto que debemos observar los siguientes puntos. Primero, normas de ética profesional. Aquí nos está diciendo, señor contador público, en el ejercicio que usted desarrolle en cualquiera de los roles, debe observar normas de ética profesional, o sea, los principios éticos que rigen el ejercicio de nuestra profesión. El segundo punto, actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Esto aplica no solamente para el preparador de información financiera, sino para el prestador de los servicios de aseguramiento. Y es una herramienta que facilita el ejercicio de la profesión contable, porque usted va a dar fe pública y no solamente es basarse en los registros que están en la contabilidad, hay que hacerle verificación, hay que aplicarle la técnica de la auditoría o las herramientas de la auditoría para poder tener la certeza que la información a la cual está avalando con su firma y está dando fe pública cumple con lo que está registrado en un sistema contable y presentado en un estado financiero. Adicionalmente, cumplir las normas legales vigentes. Aquí no hace especificación de cuáles, sino cuáles normas están vigentes para el ejercicio de la profesión. Y tenemos, por ejemplo, que está el Decreto Único Reglamentario 2420-2015, donde cobija todo el ejercicio de la ciencia contable. Y este ejercicio tiene una parte que hace referencia en unos anexos, en los tres primeros, a la parte técnica o metodológica para el registro de operaciones. Y cada anexo hace referencia a un tipo de empresas, ya sea que estén clasificadas en el grupo 1, en el grupo 2 o pymes y el grupo 3. Y en el anexo número 4 es donde hace referencia a la norma de calidad y código de ética. Básicamente, en estos cuatro elementos está el cumplimiento de las normas legales vigentes. Pero cuando miramos que vigilar que el registro de información contable se fundamente en los principios
de contabilidad generalmente aceptado en Colombia, volvemos a remitirnos al Decreto Único Reglamentario 2420. Para el anexo número 5, hace referencia a la forma o la técnica que debemos aplicar para registro de operaciones cuando una compañía ya no tiene negocio en marcha. Quiere decir, está en liquidación o está en proceso de cerrar ya todas sus operaciones. Entonces, allí no se puede aplicar el marco técnico normativo indicado en el anexo 1, anexo 2 o anexo 3, sino ya debemos acudir a aplicar anexo número 5. Y en el anexo número 6 hace referencia a los estados financieros intermedios, a situaciones respecto a cómo se tienen papeles de trabajo del registro de la contabilidad en Colombia. Entonces, este es un resumen de las obligaciones que tenemos como contadores cuando ejercemos la profesión en cualquiera de los temas que vayamos a ofrecer a nuestros clientes. Cuando miramos el artículo 207 del Código de Comercio, hay 10 funciones que aplican para el revisor fiscal. Y estas 10 funciones no son excluyentes, hay que aplicarlas todas, pero podemos ver que se clasifican en dos grupos. Si bien es cierto, al mirar las 10 funciones que se tiene cuando se actúa como revisor fiscal, allí debemos entender bien cuál es cada una de ellas para llegar a poder clasificarlas en las funciones de fiscalización o en las funciones de aseguramiento. Por consiguiente, cuando hablamos de las funciones de fiscalización, son, como el nombre lo indica, son las que le van a dar seguridad a los usuarios de la información que se está cumpliendo con el ejercicio de la profesión a cabalidad. Por ejemplo, cerciorarse que las operaciones celebradas por cuenta de la sociedad están ajustadas a las prescripciones de los estatutos y decisiones de la Asamblea General o de la Junta Directiva. Pero también hay que dar oportuna cuenta e informar por escrito al nivel adecuado de la empresa, especialmente aquellos casos que se identifiquen que son neurálgicos o irregulares en el funcionamiento de la sociedad o en el desarrollo del negocio. Otra de las funciones de fiscalización es velar porque se lleven regularmente tanto la contabilidad como las actas, ¿sí? Que estos se conserven debidamente tanto en correspondencia y con los comprobantes de las cuentas que dan origen al estado financiero. Otra función de fiscalización tiene que ver con colaborar con las entidades gubernamentales y esto se materializa cuando rendimos informes a que haya lugar o que sean solicitados al revisor fiscal, porque una entidad gubernamental pudiera solicitarle que presente un informe con algunas características especiales. Quiere decir esto que en las funciones de fiscalización tenemos inspeccionar asiduamente bienes de la sociedad. Es una función que tiene el revisor fiscal y es muy importante porque no solo basta con mirar el valor que hay reportado en el estado financiero, hay que verificar sobre la propiedad y la conservación y custodia de esos bienes por parte del ente jurídico o la empresa que es propietaria, porque a la final sí los bienes son de la sociedad, pero quienes han invertido para hacer un aporte y tener esta empresa, pues hay que garantizarles que esos bienes están debidamente salvaguardados y protegidos con las debidas garantías del caso. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes. Entonces, aquellos que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. Y es posible que en muchos casos se malinterprete cuando hace referencia a impartir instrucciones. En este caso, el revisor fiscal no da instrucciones, puesto que si lo hace, estaría coadministrando y automáticamente está inhabilitado para ejercer el ejercicio de la revisoría fiscal. Entonces, hay que tener cuidado y es, por ejemplo, cuando en una situación de hallazgos se debe informar al nivel jerárquico que corresponda y es darle su opinión, darle su orientación
de qué situación encuentra y de pronto no decirle, no, haga los cambios, no, simplemente se detectó esta situación, usted la puede manejar con su grupo de control interno o estos temas no los tienen contemplados en el control interno. Es hacer ese tipo de recomendaciones y para eso hay las cartas de instrucciones o las cartas en donde periódicamente se da cuenta o se informa a estas personas, que puede ser la gerencia o el representante legal, para que tomen los correctivos del caso. Convocar a la Asamblea o Junta de Socios a reunión extraordinaria, pero no es cuando el revisor fiscal caprichosamente quiera, no, debe ser cuando lo juzgue necesario y tenga los elementos necesarios para dar a conocer alguna información importante que sea de competencia de la Junta Directiva o, si es el caso, de la Asamblea. Y una última función de fiscalización y que fue anexa a estas funciones del revisor fiscal desde el año 2015 y es reportar las operaciones catalogadas como sospechosas. Por ejemplo, los lavados de activos, el contrabando y o financiación del terrorismo. Estas como ejemplos que les coloco acá, pero toda operación sospechosa se debe reportar a la autoridad competente. En este caso, hay una entidad del Estado que es la UIAF y esa entidad es la que se encarga de hacer las revisiones, las indagaciones, documentar los casos, pero hay que tener cuidado cuando se haga este tipo de reportes tener la certeza de que efectivamente se están presentando este tipo de operaciones. No por sospecha, ya la voy a reportar. Deben tener suficientes argumentos. Si bien es cierto, no le van a pedir documentos o pruebas, pero sí que el contador, el profesional en el ejercicio de la revisoría fiscal, esté plenamente identificado en que sí hay este tipo de operaciones. Entonces, con estas funciones de fiscalización que las puede leer en el numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. Observen que nos faltan las 7 y la 9 y es porque estas funciones corresponden a las actividades de aseguramiento. Y cuando hacemos referencia a aseguramiento, es porque en estos dos numerales, el 7 y el 9 del artículo 207, hace referencia a los dictámenes a estados financieros. Entonces, esta ya es una actividad de aseguramiento. Cuando emitimos un dictamen sobre unos estados financieros, estamos ejerciendo una función de aseguramiento. También en el dictamen se da una opinión sobre el control interno y es una obligación pronunciarse respecto a la existencia o no del control interno, si es efectivo, si es eficiente, si está operando correctamente. Otra afirmación es dictaminar sobre el cumplimiento legal y normativo. Y este cumplimiento legal y normativo, por ejemplo, está el tema de la seguridad social, el tema del manejo del software y otros más que aplican para cada tipo de negocio. Además, cumplir con las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos a los que le encomiende la Asamblea o Junta de Socios. Como lo manifestaban en las diapositivas atrás, el ejercicio de la revisoría fiscal o es por exigencia de ley si se cumplen unos requisitos en el valor de los activos de la compañía o de los ingresos. Ahí operaría el tema que la revisoría es por ley. Pero cuando es potestativo de las empresas en que deciden queremos tener revisor fiscal, hay actividades que le puede encargar esta junta directiva o la asamblea de socios, perdón, asamblea de accionistas a el revisor fiscal. Entonces, hay que cumplir, aparte de las funciones del artículo 207, las que le pueda encomendar este grupo de administración. Ahora sí, llegamos al punto de qué tener en cuenta o qué puntos se analizan en las diligencias de inspección. En primer lugar, les hacía referencia que en el marco normativo que nos rige en Colombia, tenemos el anexo número 4 y en el anexo número 4 encontramos código de ética que ya lo expliqué en relación con los principios éticos que debemos cumplir cuando actuamos al interior del país o hacia compañías en el exterior. Pero también
En este anexo número 4 hace referencia a la norma internacional de control de calidad y es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto, en la actualidad está la norma internacional de control de calidad vigente y es la que verifica la Junta en las diligencias de inspección que ordena que se esté cumpliendo, que esté cumpliendo los elementos de la norma de calidad. Pero también se tiene un capítulo haciendo un sondeo de si la firma o el prestador de los servicios de aseguramiento ya se está preparando para la norma de gestión de calidad. Si bien es cierto, la norma de gestión de calidad está vigente internacionalmente desde el 15 de diciembre del año 2022 y esa vigencia está pendiente de aprobarse en Colombia. Ya compete a los organismos que preparan la parte técnica, que preparan el estudio y entregarlo a los ministerios para que ellos hagan lo de su competencia en relación con la aplicación de la nueva norma de gestión de la calidad. Pero voy a referirme a la norma que está vigente en Colombia y es el anexo 4, el decreto 2420, que lo he repetido en varias oportunidades, en donde pide que para el cumplimiento de este anexo de la norma, la firma deba tener un código de ética para profesionales de la contabilidad, que es el que emitió el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, el ISB, o la Ley 43 de 1990. Se debe estipular. Además, esta información debe estar contenida en un manual de calidad. No es transcribir el código de ética, pero por lo menos sí que tenga un párrafo en este tema relacionado con el código de ética en que indica cuál de los dos códigos va a aplicar o si los va a aplicar ambos. Ahora, si al interior de la firma tiene un código de ética propio, puede hacer referencia a ese código de ética, ¿sí? Y ese código de ética será el que apliquen todas las personas que estén vinculadas con esa firma prestadora de servicios contables. Ahora, en el manual de calidad adicional al código de ética debe contener lo que corresponde a la norma de control de calidad, cómo va a desarrollar los encargos de revisión y normas sobre encargos de aseguramiento, o sea, cómo va a ser ese derrotero o esa línea a seguir cuando esté prestando servicios de aseguramiento en especial, ¿sí? Porque podemos encontrar que una firma tiene servicios de aseguramiento, pero también tiene servicios de preparador de información y por consiguiente hay que evaluar ambos temas para verificar el cumplimiento normativo. En cuanto al manual de calidad, hay una parte en que informa de qué es el manual de calidad y dice que es el control que debe ejercerse en las firmas de auditoría que se encargan de ejecutar cargos de revisión. Allí es una explicación muy breve de qué es la norma de calidad y en dónde la tomamos. Ahora, es fundamental que la firma diseñe un completo manual de control de calidad en la ejecución de los contratos. ¿Por qué pide la norma que sea un diseño propio? Porque todas las empresas, a pesar de prestar los mismos servicios, pueden tener características distintas a su interior. La forma de seleccionar el personal, la forma de desarrollar los encargos, si bien es cierto, todo se va a materializar con el hecho de dar fe pública, ya sea en un dictamen o ya sea en un informe de auditoría o en un informe de control interno. Pero cada manual debe ser independiente. Y aquí quiero comentar que en algunos casos, cuando se ordena la diligencia de inspección, se han identificado, por ejemplo, colegas que se comparten un manual de calidad, pero en el proceso de analizar su contenido, uno encuentra que hay nombre de otra firma. Entonces, no son cuidadosos siquiera en decir, bueno, voy a colocar en el manual de calidad el nombre de la firma que lo está presentando, porque esto ya sería un plagio. Entonces, mucho cuidado con el tema de usar el eh, manual de calidad de otra firma y no se sabe si está autorizado o no para utilizarlo. En cuanto al manual de calidad, este
y sobre todo la norma internacional de control de calidad está conformada por 4 elementos, perdón, por 6 elementos, que si lo comparamos con la norma de gestión de calidad, ya allí cambia el nombre, ya no son elementos, ya se denominan componentes. Pero bueno, este es un simple comentario, puesto que hay cambios, aun cuando se basa mucho la norma de gestión de calidad sobre lo que ya existe en el manual de calidad. Entonces, no es tiempo perdido trabajar sobre el manual de calidad que le sirve para llegar al nuevo manual de gestión de la calidad. En cambio, si va, cuando ya sea obligatorio el cumplimiento de la norma de gestión de calidad, le va a tocar arrancar también desde esta base, ¿sí? Porque ya no tiene una base la firma o el profesional independiente que esté obligado a tener el manual de calidad y su aplicación. No es solamente tener el manual de calidad, sino darle una explicación, una aplicación correcta en el ejercicio de la profesión. Por consiguiente, los 6 elementos hacen referencia a que se tenga un responsable del liderazgo de la calidad de la firma, los requerimientos de ética aplicables al interior de la firma, ¿sí? ¿Cómo va a aplicarlo como firma en el hecho de dar fe pública? Un tercer elemento es aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y con encargos específicos. Debe tener una metodología de cómo va a aceptar a un cliente o si ya está prestándole el servicio a un cliente, cuál va a ser esa continuidad en relación con los encargos específicos a los cuales se ha comprometido a prestar los servicios. Un cuarto punto es el recurso humano, pues para cumplir con el numeral tercero de los encargos específicos, es importante saber con qué elemento humano va a contar, con qué herramientas tecnológicas, con qué ayudas para desarrollar la prestación del servicio. Adicionalmente, se debe tener una retroalimentación y esta la obtiene mediante la revisión de los encargos. Quiere decir que una persona ajena al grupo que está prestando el servicio de aseguramiento haga el proceso de revisión de los encargos, cumpliendo con los lineamientos que han definido en el manual de calidad. Y de allí es que nacen los procesos de seguimiento que debe diseñar la firma para corregir las imprecisiones o corregir situaciones que se hayan presentado en el ejercicio de esta revisoría fiscal o de la auditoría. Ahora, todo esto debe estar en un manual de calidad, manual de control de calidad y debe ir acompañado de formatos o formularios para diligenciar. Estos formatos o formularios son los que se convierten en los papeles de trabajo del profesional que presta el servicio de aseguramiento. Entonces, importante que no solo el manual sea la literatura de cómo hacer las cosas, sino que se tenga definido cuál es el formato, cuál es el formulario que debe aplicar cuando desarrolla un encargo, cuando va a definir la aceptación de un cliente o cuando va a desistir de continuar con el cliente. Debe existir un formato, debe haber, así sea una carta, pero un formato que ya tenga establecida la firma. Esos son los papeles de trabajo. Ahora, cuando va a sustentar el encargo y esa sustentación quiere decir que para el momento de elaborar el dictamen tengan los papeles de trabajo ya finalizados. No es que una vez termino todo el proceso de pruebas, ahora sí empiezo a hacer los papeles de trabajo. No, eso es incorrecto, porque en una revisión que se haga relámpago o alguna revisión que le pidan avances, se va a considerar, si no ha hecho papeles y los va a elaborar posterior, eso se denomina fabricación de pruebas. Y eso es una falta grave en el ejercicio de la profesión. En cuanto a la actividad que desarrolla la Junta Central de Contadores, ¿qué aspectos son los que se analizan? En primer lugar, ¿a quiénes se inspecciona? Dice que a los prestadores de servicios contables y de aseguramiento. O sea, no quiere decir que solamente al que sea preparador de información se va a excluir. No, se toman ambos ejercicios. Así la norma está indicando que es más para los trabajos de aseguramiento, pero de acuerdo con las situaciones que se están viviendo, es probable que en un futuro tanto el contador público como el revisor fiscal o el cualquiera de los roles que ejerce el contador público
es obligatorio aplicar la norma de calidad. Entonces, no solamente es en la revisoría fiscal, es también en los preparadores de información financiera. Cuando se ordena una diligencia de inspección, ¿qué información se verifica? Ya les hablé que hay 6 elementos en la norma de calidad. Entonces, cuando hacemos referencia al responsable de liderazgo en la calidad de la firma auditoría, se solicita, por ejemplo, cómo definieron ustedes tener el responsable de liderazgo, qué perfil debe tener la persona, qué responsabilidades tiene a cargo. Eso es lo que se solicita en una diligencia de inspección. Cuando hace referencia a requerimientos de ética aplicables, un tema, por ejemplo, que se puede tratar es la independencia. ¿Cómo la firma maneja el tema de la independencia frente a los servicios que presta? Pero también esta independencia es el grupo de trabajo que ha asignado para un encargo, qué requisitos, qué normas debe tener presentes para no llegar a quedar inhabilitada la firma o el profesional. La aceptación y continuidad, pues, es definir qué elementos va a considerar cuando usted considera que no va a aceptar a un cliente o si lo va a aceptar, o cuando ya tiene el encargo y decide o continuar o no continuar con ese servicio que está prestando. En cuanto al recurso humano, no solamente es la forma en que selecciona su personal, sino cómo va a fortalecer y a formar a ese recurso humano. No es contratar ya a una persona formada porque es difícil en el mercado conseguir el perfil que usted necesita y de ahí que el manual de calidad debe ser diseñado a la medida de la firma y allí debe dejar consignado como una guía qué características debe tener el personal o si es un profesional de otra rama, porque se le puede solicitar un concepto. Si es de una ingeniería o si es un médico, depende del servicio de revisoría fiscal que estemos prestando. Necesitamos en algunos casos de apoyarnos en el concepto de un experto. Eso hay que definir en el recurso humano. Si se requiere de un servicio de un profesional en otra rama, cuáles van a ser las características para seleccionarlo o contratarlo. La ejecución del encargo como tal. Si bien es cierto, hay que tener los papeles de trabajo. La ejecución del encargo debe cumplir con una rigurosidad, como es una planeación, como es una serie de elementos para irlos desarrollando durante un periodo. Si es una revisoría fiscal, si es un trabajo de auditoría, recuerden que el trabajo de auditoría es un trabajo muy puntual, en donde va a ser por un tiempo muy corto, mientras que el trabajo del revisor fiscal tiene un alcance mucho mayor para llegar al dictamen final. ¿Cómo se hace el seguimiento? Entonces, que la firma tenga un procedimiento definido de cómo hacer el seguimiento. Por ejemplo, si hay quejas de los clientes, cómo va a manejar el tema de las quejas, cómo le va a dar solución, cómo le va a dar respuesta a sus clientes cuando hay inquietudes. Entonces, observen que eso es lo que verifica la Junta. En ningún momento va a cuestionar la actuación del contador público. No, lo que está haciendo la Junta es verificar, señor contador, colega, venga, miramos cómo es que usted está desarrollando la aplicación del manual de calidad. Ese es uno de los propósitos de la norma. Cuando hacemos referencia al requerimiento de control de calidad, dice que la persona en su ejercicio, por ejemplo, de revisor fiscal o prestador de servicios de aseguramiento, debe aplicar normas de auditoría internacional. Entonces, en el anexo 4 nos da unos tips. ¿Y qué es lo que se recomienda? Que esté documentada la estrategia de revisoría fiscal. ¿Y qué es documentada? Que tenga, por ejemplo, un plan de trabajo, que tenga un cronograma de actividades y que se cumpla ese cronograma de actividades. Otra actividad que se sugiere tenga en cuenta el profesional o la firma es que en el desarrollo de la revisoría fiscal, con las distintas pruebas que aplica, identifique y valore los riesgos. Y para esto, pues se basa en la auditoría como herramienta para evaluar el control interno, por ejemplo, y es utilizando la herramienta de la auditoría. Ahora, la respuesta al riesgo. Recuerden que identificar el riesgo es un paso, pero también hay que tener las pruebas de control o de cumplimiento o pruebas sustantivas que ayuden para poder proponer
que el cliente haga las correcciones del caso, pero si es al interior de la firma, debemos también evaluar nuestro trabajo, nuestra actividad y determinar esos riesgos. Y esto le va a ayudar para cuando ya esté vigente la norma de gestión de la calidad, que allí la norma se enfoca en la determinación de los riesgos y cuáles son las salvaguardas a estos riesgos. Otra recomendación es tener la documentación organizada, los archivos y todos los documentos de cada cliente, porque si tiene 3 o 4 encargos, no va a mezclar que el servicio va a ser el mismo. No, por cada cliente tener separada la información, la documentación y los archivos. Lo tenemos como un punto para comentarlo que lo deben considerar porque en algunos casos de las diligencias de inspección se han identificado que en una carpeta manejan todo, por ejemplo, las aceptaciones de los clientes, cuando son temas distintos, o el desarrollo de una auditoría con el desarrollo de una revisoría fiscal. Esa mezcla lo va a llevar a tener confusiones al momento de tener la información para generar tanto informes como los dictámenes. Entonces, es una observación respetuosa porque cada firma es autónoma de manejar y organizar su información y sus archivos como lo considere, pero este es como un resumen de las situaciones que se han identificado. Ahora, hay casos en donde la prestación del servicio de calidad, si bien es cierto, no es tan exigible con la norma de calidad, sí debemos observar el artículo séptimo de la ley 43, en donde ya hay unos elementos que debemos aplicar dependiendo del tipo de servicio que estemos prestando, la calidad en que va a ejercer el contador público y el tipo de informe que va a emitir. Y por consiguiente, si leemos el artículo 7, allí encontramos una serie de recomendaciones que debemos cumplir en el ejercicio de la auditoría o de la revisoría fiscal. Como resumen de este tema, tenemos que se debe contar con un plan de trabajo que es similar a lo que les mostraba en el punto anterior en cuanto a la persona que sí está obligada a tener la norma de calidad. En primer lugar, así no esté obligado a tener la norma de calidad, debe contar con un plan de trabajo para el periodo, porque no es llegar a aceptar el encargo de la revisoría fiscal y dedicarse solamente a firmar declaraciones tributarias. Eso no es el ejercicio. Ya les mostré, por ejemplo, en el artículo 207, que tenemos una serie de funciones a cumplir. Entonces decir, no, es que yo firmé solo las declaraciones tributarias. Ese no es el trabajo, esa es una mínima parte del trabajo que se desarrolla. Y para esto se debe contar con la evidencia que debe estar sustentada con papeles de trabajo, de cómo llegó a obtener esas evidencias, las cuales corresponden a documentar los hallazgos, o sea, las situaciones que ha identificado en el ejercicio de la profesión. Ahora, estos hallazgos, recuerden que les mostraba en las funciones de aseguramiento que es una obligación del revisor fiscal mostrar los hallazgos y se los comunique en forma oportuna y al nivel apropiado de la organización para que se vayan tomando los correctivos si es el caso. Y así le puede hacer seguimiento antes de emitir el dictamen y decir si las observaciones fueron atendidas, no fueron atendidas o definitivamente esa recomendación no quedó en nada. El cliente no hizo ninguna acción para mejorar la eficiencia. Ahora, que haya una congruencia entre el dictamen u opinión con los pasos anteriores, por ejemplo, con la documentación, con las evidencias, con los hallazgos, porque así le va a facilitar emitir el dictamen o o dar la opinión o emitir el informe si es una auditoría. Estos son los aspectos claves que recomendamos desde la Junta Central de Contadores que tengan en cuenta, pero básicamente el derrotero está relacionado especialmente con el cumplimiento del manual de calidad. La norma de calidad es indispensable que se esté cumpliendo para el ejercicio de la profesión. Entonces, como tips que recomienda la Junta, pues es ese proceso. Ahora, también en el código de ética nos hace referencia a identificar las amenazas, que ya les comentaba en otra diapositiva. En el desarrollo de las actividades, cuando estamos analizando al interior de la firma el desarrollo
del encargo que estamos prestando, esto sí se debe considerar es al interior de la firma, hay que identificar amenazas, evaluar la importancia de esa amenaza, pero también proponer las salvaguardas. ¿Qué son las amenazas? Los riesgos que tiene el ejercicio en el desarrollo de ese encargo, pero también cómo va a minimizar ese impacto del riesgo si se llega a materializar. Entonces, lo que la norma nos indica en el anexo número 4 es identifique amenazas, pero también desarrolle salvaguardas. Si bien es cierto que el riesgo no puede desaparecer totalmente, listos, minimiza el impacto si se llega a materializar. Esa es la recomendación que nos da la norma en el anexo número 4. Y esto puede llevar al profesional, por ejemplo, a renunciar al contrato o no renovarlo, que es un elemento importante para tener en cuenta, porque teniendo las amenazas identificadas y tomando las salvaguardas, si no se supera, si el riesgo permanece, hay que evaluar y tomar una decisión. Ahora, el tema de reportar operaciones sospechosas o denunciar actos de corrupción o presuntos delitos es una función que tenemos cuando ejercemos como revisores fiscales. Entonces, es importante también darles a ustedes a conocer cuál es el perfil de los inspectores que desarrollan este tipo de diligencias de inspección, las cuales ordena la Junta Central de Contadores. Y para eso puedo darle la certeza y la seguridad que el equipo está conformado por profesionales especializados. Y especializados no es solamente mostrar el título, sino que esté soportado con experiencia comprobada en temas de revisoría fiscal, de auditoría, de control interno o preparadores de información, entre otros temas que debe abordar el profesional de la contaduría pública cuando le está prestando los servicios a la Junta Central de Contadores y está actuando en representación de ella en el momento en que se ordena una diligencia de inspección. Ahora, tenemos unas categorías para conformar el equipo de trabajo y está definido por años de experiencia. En este caso, los inspectores están clasificados en tres rangos. Unos inspectores del grupo 3 que corresponde a personas que tienen experiencia como mínimo de 4 años comprobada con el título y con el ejercicio de la profesión. O para el otro grupo, profesionales con 3 años de experiencia como mínimo. Y los inspectores que reciben, conforman el equipo, son inspectores 1, que mínimo se pide 2 años de experiencia, pero sin apartarnos de que deben ser primero contadores públicos, con especialización y experiencia en los temas de revisoría fiscal, auditoría, control interno y preparador de información. ¿Esto qué garantiza? Que cuando se ordena una diligencia de inspección, es una persona que conoce, es una persona que está formada. No va a ser una persona que va a experimentar con ustedes, no, en ningún momento. La Junta, si llegara el caso, por ejemplo, para los inspectores 1, que son los más recientes, siempre van a estar acompañados o por un inspector del grupo 3 o un inspector del grupo 2. Entonces, no van a ir personas novatas solas. Claro, estamos en un proceso de aprendizaje cuando ingresamos a la Junta y la idea es conocer bien el proceso, entenderlo y hay un elemento adicional. La Junta Central de Contadores está certificada en calidad, ¿sí? Y al estar certificada en calidad debe ser rigurosa en el ejercicio de sus actividades. Por consiguiente, esta norma es la 9001-2015 y esta norma obliga a que tengamos definidos procesos, procedimientos, guías, las cuales los inspectores deben interiorizar, conocer y aplicar. Y también están acompañados de formatos. Entonces, cuando se ordena la diligencia de inspección, la persona ya está suficientemente con el conocimiento para el desarrollo de la diligencia de inspección, aunado a que tenga la formación como especialista y experiencia en los campos que corresponde. Ahora, hay un grupo que es el de apoyo a los inspectores, que está conformado por contador con especialización y experiencia en el tema contable, como es el líder del equipo de inspección, donde debe demostrar mínimo 7 años de experiencia en el ejercicio de la profesión.
y quien coordina la asignación de diligencias y el equipo de inspectores, mínimo 5 años de experiencia. Y observen que en cuanto a títulos es el mismo requisito. Quiere decir que un inspector puede en algún momento llegar a ocupar la posición de coordinador de inspectores o de líder del equipo de inspección. También se cuenta con un grupo de apoyo que son profesionales en el manejo de los bases de datos. La Junta Central de Contadores obtiene información de otras entidades del Estado, por ejemplo, la DIAN, las cámaras de comercio, que si bien es cierto, las cámaras no son entidades del Estado, pero tienen funciones públicas. Las superintendencias, la Contaduría General de la Nación, las secretarías de Hacienda Distrital en los departamentos grandes, esas entidades le suministran información a la Junta. ¿Para qué? Para hacer las verificaciones del caso y determinar que quien esté avalando un estado financiero o una información con destino a ellos está registrado ante la Junta Central de Contadores. Esta es una manera en que la Junta salvaguarda el ejercicio de la profesión. Hay casos en donde se han identificado situaciones de suplantaciones y por consiguiente se le da traslado a la entidad correspondiente, como es la Fiscalía General de la Nación, de este tipo de situaciones. Entonces, en resumen, unas reflexiones finales al tema que les he mostrado sobre la confianza y el compromiso social que tenemos los contadores públicos cuando ejercemos en el cargo de cualquiera de los roles para nuestra profesión. En cuanto a la Junta Central de Contadores, hay un reto y es desarrollar acciones preventivas a fin de lograr una revisoría fiscal más efectiva. ¿Por qué la revisoría fiscal y por qué hacemos énfasis en la revisoría fiscal? Porque dentro de los servicios de aseguramiento es el que hay mayor número de personas enfocadas a ofrecerlos. Ahora, respecto al contador público, es importante que como colegas tengamos presente que para el desarrollo de sus obligaciones hay diferentes responsabilidades y estas operan de manera independiente y se derivan de la violación de la ley o de las normas técnicas o de sus deberes contractuales. Les hacía referencia a que tenemos un marco técnico normativo el cual debemos cumplir, debemos atender y no como lo interpretan algunas personas. No, es que yo lo atiendo es para cumplirle a la Junta. No, en ningún momento. Usted le presta un servicio a una tercera persona. Solo la Junta hace una verificación de que se estén cumpliendo los marcos normativos. Hasta ahí es la competencia de la Junta. Entonces, no es ir a dar opinión sobre si la actuación del contador es correcta o incorrecta. Más bien, se analiza la conducta. Si hay una conducta que esté atentando contra el código de ética, ese tipo de conducta sí se lleva al tribunal disciplinario. Ahora, en cuanto al reto de la práctica, o sea, quien ejerce especialmente la revisoría fiscal, que es un órgano de fiscalización, y lo veíamos en las funciones que tiene el revisor fiscal. En esta actividad de fiscalización, esa responsabilidad es de un alcance altísimo, que frente a la auditoría, pues las proporciones son bastante considerables. La auditoría, por ejemplo, la desarrolla sobre un tema puntual. Puede ser inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, eh, algo puntual. Mientras que el revisor fiscal tiene un mayor alcance porque va a analizar toda la operatividad de la empresa y allí va a incluir estados financieros, por ejemplo. Y de allí, basándose en los estados financieros, desprende todo el plan o el programa que va a ofrecer a su cliente en el desarrollo de la revisoría fiscal. Entonces, son los temas que les tengo para el día de hoy. Eh, Les agradezco pues tener presente que nuestra actuación es un compromiso social, ¿sí? Y pues la Junta desarrolla su actividad mediante eh, el ordenamiento de las diligencias de inspección. Muchas gracias por su atención. Doctor Pedro, muchas gracias por su amable intervención y a todos los asistentes agradecerles por estar en esta sensibilización. Realmente es valiosa, como es el tema de confianza y compromiso social del revisor fiscal. Antes de dar paso con las preguntas, doctor, quisiera dar un momento, 2 minutos, 3 minutos, para diligenciar la encuesta de satisfacción, teniendo en cuenta que somos 71 asistentes. En 3 minutos volvemos nuevamente para leer algunas preguntas de los asistentes
y en este momento les vuelvo a enviar el link de la encuesta de satisfacción. Realmente para la Junta Central de Contadores es importante conocer de su opinión. Ya lo estoy enviando nuevamente. Por favor, estén súper atentos. Se demoran diligenciándola 1 minuto y 30 segundos aproximadamente. Ahí está nuevamente en el chat. Y ya regresamos en 2 minutos. Edwin, no se le escucha. No se le escucha.
Bueno, en el momento estamos presentando unos inconvenientes, unas fallas técnicas con Edwin de la JCC. Entonces vamos a entrar a apoyar por aquí. Vamos entonces a iniciar con nuestra sección de preguntas. Primero agradecerle a la JCC por hacer posible este espacio. También gracias al equipo de Logro también por apoyar este espacio, especialmente a nuestro panelista de hoy, el doctor Pedro Emilio Vargas, por la información tan valiosa que nos brindaron. Entonces aprovechamos para hacerles la invitación de que si tienen duditas, quedaron con preguntas, quedaron con inquietudes, es el momento. Aprovechen para dejarlos en el chat para que el doctor pueda apoyarlos. Iniciamos entonces, doctor, con Gloria Vázquez, que nos dice, buenas tardes, en el proyecto de reforma a la profesión considera que debe tener algunos cambios. A ver, el tema de la profesión, pues, si bien es cierto, es un tema técnico y sí se ha analizado desde el punto de vista de la Junta Central de Contadores lo que es de su competencia, pero se han hecho mesas de trabajo con el Consejo Técnico y sí se han estipulado que se den cambios, no tanto en el ejercicio de la profesión, pero sí en el tema de la Ley 43 de 1990. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Carlos Ramírez. Una consulta, ¿qué normativas regulan el trabajo de la JCC en materia de inspección y vigilancia? A ver, yo le mostraba en una diapositiva, Carlos, respecto a que la Ley 43 en su numeral, en su artículo 20, numeral 1, le precisa qué funciones debe cumplir la Junta Central de Contadores en cuanto al tema de inspección y vigilancia. Y lo mismo lo ratificó con la Ley 1314-2009 en el artículo 9, en donde amplía el tema, dice que puede desarrollar diligencias de inspección, tomar testimonios y solicitar documentos. Entonces, ese es el marco técnico, el marco normativo, perdón, que rige la Junta para el cumplimiento de las actividades. Adicionalmente, en las funciones tiene tres básicas. Una es llevar el registro de los contadores y dos, desarrollar la actividad de inspección y vigilancia. Entonces, en cumplimiento con esa función y con los artículos normativos es que se sustenta el ordenar una diligencia de inspección. Muchas gracias. Andrea López nos pregunta, buenas tardes, quisiera saber cuáles son esas sanciones que puede imponer la Junta Central de Contadores en caso de incumplimiento de sus regulaciones. A ver, básicamente el tema sería revisar cuál de los principios éticos se está vulnerando. Y eso es una conducta que evalúa el tribunal disciplinario. Por eso nos tocaría mirar si es incumplimiento en las normas que rigen el ejercicio de la profesión. Es uno de los puntos. Allí en los principios éticos tenemos 10 principios éticos y uno de ellos apunta especialmente a que como contadores, si está vigente el marco técnico normativo, debemos cumplirlo. Y dentro de este marco técnico normativo también les hacía referencia al anexo número 4, donde trata el tema del Código de Ética Internacional y el manual, la norma de calidad que está vigente. Muchas gracias. Continuamos con Jorge Martínez, que nos dice, ¿cómo pueden los ciudadanos denunciar irregularidades y qué pasos sigue la JCC para investigarlas? Bueno, el procedimiento que tiene definido la Junta Central de Contadores es en la página web hay una opción de PQRS y en esta opción se puede colocar la queja, la denuncia u otro tema y allí el grupo de jurídica lo analiza, verifica las pruebas y si es el caso, apertura una investigación para luego trasladarle al tribunal disciplinario, quien analiza también, sustenta, pide documentos de prueba, pero también hay un espacio en donde hay momentos en que el contador puede eh, abogar en su defensa. Entonces, no es solamente en una sola vía, no solo la queja, sino el contador puede también argumentar en su defensa.
Muchas gracias. Laura María Fernández nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre la inspección y la vigilancia que realiza la JCC y el control que ejercen otras entidades? A ver, son dos temas muy distintos. Por ejemplo, si hablamos de la superintendencia, ellos tienen ya su guía o su procedimiento para ejercer la vigilancia, pero ya es en el cumplimiento de la misionalidad de la empresa. Por ejemplo, si es de el tema de salud, si es de servicios públicos o una empresa comercial. Mientras que la función de la Junta Central de Contadores, como lo decía, es velar que quien preste los servicios contables esté habilitado por la Junta. Esa es una primera validación. Y una segunda validación, que se esté cumpliendo, en este caso, la norma de calidad o el marco técnico normativo que rige para el ejercicio de la profesión. Eso es, eso sería. Entonces, cada uno tiene su competencia definida y en su misionalidad define qué tareas va a desarrollar. Y no quiere decir que una esté suplantando a otra, no. Así como en el tema de las responsabilidades, cuando se identifica un tema de tributario, por ejemplo, la DIAN da su concepto y puede sancionar al contribuyente y al contador. ¿Cómo lo sanciona? No permitiéndole firmar declaraciones tributarias, pero le da traslado a la Junta Central para que la Junta, de acuerdo con su competencia, analice la conducta del contador en esa actuación. Muchas gracias. Tenemos por aquí un comentario de Gloria Vázquez que nos dice, ¿se ha pensado en que la profesión contable sea como otras profesiones que se especializa en un tema? Es decir, como por ejemplo la del médico. La pregunta se hace porque el contador tiene que saber de todos los temas laborables contables, legales, entre otros, lo que hace imposible una eficacia en su labor. Bueno, en el ejercicio de la profesión contable tenemos varios roles que podemos desarrollar, ¿sí? Si puntualmente la pregunta es para la persona que presta servicios contables, o sea, es el preparador de información financiera, pues si va a llevar operaciones a un software, si va a registrar unos documentos para luego obtener un estado financiero, por lo menos debe tener nociones de los temas, porque si le están hablando en contrato de arrendamiento, y no tiene claro qué tipo de contrato puede llegar a cometer un error en el registro de la operación, ¿sí? O si es un tipo de contrato que donde aplique el porcentaje de ganancia solamente sobre una utilidad, ¿sí? U otro tema, por ejemplo, de la legislación laboral. Eso sí nos obliga a tener un conocimiento, no a profundidad diría yo, pero sí un conocimiento para poder llevar la operación a un estado financiero. Entonces, sí, a veces, y nosotros lo decimos, es que al contador le ponen muchas tareas. Sí, claro, es que para alimentar un software no se necesita tanto el contador, pero sí el direccionamiento de él para el registro de la operación, porque hay muchas personas operativas o que tienen una formación técnica y ellos están dados para llevar ese registro en un software, pero el resultado es responsabilidad del contador, porque él cuando va a firmar ese estado financiero está materializando el hecho de dar fe pública. Muchas gracias, doctor. Tenemos también una pregunta de Luis Carlos Rodríguez que nos dice, muy buenas tardes, una consulta. ¿Existen mecanismos de apelación o defensa para las personas o entidades sujetas, perdón, a inspección y vigilancia por la JCC? Bueno, la pregunta no es clara, pero de todas maneras, si es de pronto alguna situación particular, mediante la página web en un PQRS, usted puede hacer conocer a la entidad qué situación fue la que se presentó y la entidad tomará las acciones con las personas. Si ya es entre colegas, pues es un manejo más particular porque la entidad no tiene competencia para dirimir sobre estas situaciones eh, en la actuación de los colegas.
Muchas gracias, doctora. Ana de la Torre nos dice, ¿qué impacto tiene la función de inspección y vigilancia de la JCC en la transparencia y en la ética del profesional? Bueno, en primer lugar, eh, cuando se detectan situaciones delicadas que atentan contra esa transparencia, pues la Junta simplemente los deja en un informe, se presentan y ya el grupo jurídico con el Tribunal Disciplinario van a determinar si hay motivos para aperturar una investigación. Entonces, allí inicia y eso garantiza la transparencia para el ejercicio de la profesión. Pero una de las primeras tareas que se hace en la diligencia de inspección y es en la planeación inicial es verificar si quien está avalando esta información financiera está debidamente habilitado por la Junta Central de Contadores. O si no, desde allí se obtienen, se busca y se diseña cómo obtener las pruebas para dar el traslado correspondiente a la autoridad competente cuando ejerce una persona que no es contador público o está suplantando a un profesional. Entonces, esos serían temas de transparencia y darle esa tranquilidad y seguridad a los usuarios de la información contable. Muchas gracias, doctor. Nos hace una pregunta un poco abierta, Sofía Herrera, pero nos contará usted si es posible manejarla y abordarla. A ver, ¿Cómo ha evolucionado la función de la inspección y vigilancia de la JCC en los últimos años? ¿Han tenido algunos cambios notorios? sí, sí ha tenido cambios. Desde el momento, en el año 2017, que ya mediante una resolución se definió que la entidad debería contar con un equipo de inspectores formados y con el bagaje suficiente y el criterio profesional para poder desarrollar las actividades. En esta primera etapa se empezó a verificar que existiera el manual de calidad como básico. Ya con la experiencia y el transcurso de los años se ha ido eh, intensificando un poco y profundizando más sobre la evaluación de la norma de gestión de calidad. Y esta evaluación no es cuestionar la actuación del contador, importante tenerlo presente, no se va a cuestionar al contador, sino es más poder orientarlo de qué le está faltando en su actividad como profesional de la contaduría y que debe aplicar las normas de calidad que le exige la ley. Entonces, hasta allí sería una forma de garantizar, especialmente a los usuarios de la información contable, que quien le preste los servicios es una persona que está habilitada por la Junta. Ese es un primer paso. Y un segundo paso, que la persona está aplicando la norma de calidad, que es lo que está vigente para el servicio que está prestando, como es la revisoría fiscal, la auditoría o trabajos de aseguramiento, o en el caso de los preparadores de información, que está cumpliendo con las normas que rigen en Colombia. Doctor Pedro, muchas gracias. Para respetar el Mucho tiempo gusto. estipulado del seminario, vamos a dejar ahí la sección de preguntas. Vamos entonces a proceder con el cierre del webinar, agradecerle a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron el día de hoy para aprender de la mano del doctor Pedro Emilio Vargas de la Junta Central de Contadores y también de la mano del Logro que también apoya en la parte logística del evento. Muchas gracias por acompañarnos. Contamos con más seminarios y más webinars en alianza durante el mes de marzo, así que los invitamos a ingresar tanto a la página web de la Junta Central de Contadores como del Logro para que los conozcan y separen su espacio de una vez. Nuevamente agradecerles por su tiempo, por conectarse. Muchas gracias, doctor Pedro. ¿Algún mensaje o conclusión, algún comentario extra para nuestra audiencia antes No, de finalizar? antes, pues lo único es agradecerles por estar en este tipo de actividades, puesto que esto nos ayuda a repasar y a revisar la tarea que estamos haciendo, porque es seguro que con el día a día no nos vamos a detener a mirar las normas que rigen nuestro ejercicio como revisor fiscal o auditor o en los roles que los comenté. Entonces, los invito a que sigan participando y como decía en la Junta Central de Contadores está la página con la cual ustedes se pueden comunicar y están los medios para poder hacernos llegar
sus inquietudes y asimismo les daremos respuesta. Entonces, muchas gracias por haber estado en esta tarde, deseando que este repaso de conceptos les ayude en el ejercicio de la profesión diaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nuevamente, gracias a la Junta Central de Contadores por hacer